Con leche marrón, comentando y conversando acerca del acontecer nacional e internacional. Y nos habíamos ido a la pausa hablando un tanto del tema de los desequilibrios que ha traído para el mundo el tema de la guerra Ucrania-Rusia, y especialmente en materia de combustible, en materia de petróleo. Y nos llamaba la atención también que, si bien eso ha afectado la economía mundial, ha sido una oportunidad para el mundo, y especialmente para aquellos países que producen petróleo. El petróleo aumentó notablemente su cotización, y bueno, Venezuela, imbuida en este tema y en esta crisis política, económica y social, de alguna manera, entre paréntesis, no ha podido, digamos, aprovechar esos altos precios del petróleo en los cuales se está cotizando el combustible. Y para ese tema hemos decidido invitar al amigo Will Hernández, quien es directivo de Encuentro Ciudadano y también está vinculado al tema del petróleo en nuestra zona sur del estado Anzoátegui. Y bueno, ya está con nosotros. Buenos días, Wilito, bienvenido. Buenos días, profesor. Espero que se encuentre bien. Saludos a todas las personas que nos permiten entrar a sus hogares, a todos los que están por Instagram Live. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares llevando un mensaje de equilibrio y de ecuanimidad a toda la sociedad venezolana. Gracias, profesor, por la invitación. Y Antorcha TV en mi casa. Esta es tu casa, sí, tu casa. Gracias, Antorcha. Will, tú que estás vinculado al tema petrolero, ¿verdad? A la producción petrolera, fuiste trabajador petrolero por mucho tiempo y hoy estás dedicado al tema de la política. Quisiera que nos ilustraras un poco acerca de esta crisis que se ha develado en la última semana con respecto a la trama de corrupción en nuestra principal industria, que es Petróleos de Venezuela, y cómo eso viene afectando la calidad de vida de los venezolanos en términos de salud, educación, vivienda, trabajo. Pero mira, ante todo creo que para arrancar con el tema, ¿no? El país se ha visto envuelto en una serie de hechos de malversación de fondos, obras inconclusas, entre otras áreas, ¿no? O sea, por decir algo. En los últimos años, no es de sorprender el desfalco que se le hizo ahorita, o lo que salió a reducir a la industria petrolera, partiendo por algunas cosas, ¿no? Vamos a partir 2010, hay que la ficha la dejé en el carro, la buscamos. Desde el 2010 no se le presenta al país, en el caso de la principal industria del país, el presupuesto real o el presupuesto correspondiente para el año siguiente, por supuesto, en cada una de las áreas en materia petrolera. Ejemplo, en producción, en estudios geológicos, o en perforación, en refinación. Desde el 2010 el presupuesto no se le entrega a la nación, o sea que está... Bueno, no, es que no lo sabemos, ¿no? El presupuesto público nacional, fíjate. En el caso petrolero, ¿no? Bueno, en el caso petrolero, no se le entrega al país, o sea, no se dice, mira, ahorita te digo la cifra, ¿no? Pero que te diga, mira, para perforación se tiene que destinar, el presupuesto para el 2011, por decirlo así, es de tantos millones de dólares. O sea, eso no ha pasado de esa fecha. Eso por un lado. Por otro, el proceso de desmantelamiento de la industria petrolera, que ya sabemos por dónde salen, como en este caso la zona sur del estado de Anzoátegui, siguen saliendo gandolas y gandolas, o toneladas y toneladas de chatarra por el puerto de Guanta. ¿De dónde? Bueno, las tuberías. Todo lo que es el material de la industria petrolera, de planta, tubería, perforación, producción, refinación, todo ese proceso está saliendo por el puerto de Guanta. A pesar que en el 2016 se firmó un convenio con una empresa, con Turquía, precisamente, que era la única que estaba destinada al proceso de exportación de chatarra para el caso venezolano. Adicional a eso se le suma el tema del coque. O sea, también el tema del coque
primero que es un ente de contaminación que tenemos en el oeste del estado, pero contaminación de la zona noroeste, eso por un lado, ¿no? Pero también el tema de exportación del coque, que hasta hace poco es que se empezó a vender coque de manera que se informó al país, no sabíamos cómo sería eso. O sea, el ente de corrupción dentro de la principal industria del país no es un secreto de Estado, lo único que sale a reducir ahorita. Claro. Ahora, eso es un tema allí. Primero salieron una cifra de 3.000 millones de dólares, ya va en promedio de 21 millones de dólares, o sea, y el principal eje económico del país es la industria petrolera. Eso es una realidad. Ahora, que en los últimos años ese proceso de producción ha venido en declive a la industria petrolera. Pero ¿por qué ha venido en declive? Bueno, falta de inversión, mantenimiento preventivo y correctivo al país. Adicional a eso, en los últimos años no se le ha hablado claro al país de lo que es la deuda que tiene la principal industria del país con los entes internacionales. Lo dije aquí en este mismo programa, con Chevron, con Eni, con Repsol, con cada una de las transnacionales del país, que hay una deuda multimillonaria y eso es un secreto de Estado, todavía no se le habla claro al país. Adicional a eso, o sea, para seguir sumando, usted no sé si se acuerda en el 2018, que se aprobó la ley antibloqueo. Sí, esa ley es... que se aprobó del 2020, perdón, fue la ley, que fue el 2020, que fue con los constituyentistas, por decirlo así. Pero ¿en qué consistía la ley? Bueno, la ley consistía en hacer transacciones en criptomonedas, en la venta del oro se podía hacer en efectivo, se podía hacer algún tipo de canje, en este caso en materia energética en el país. Pero ¿qué ello llevó? Bueno, vean los resultados. 21 millones de dólares, 21 mil millones de dólares desaparecidos, en este caso por proceso de exportación de crudo. Ahora, adicional a eso, esa cifra de 21, 25... eso es lo que salió a la olla, ¿no? Yo digo que es más. Eso es inauditable. Sí, totalmente, porque precisamente no hay un registro del proceso de exportación y transportación de crudo. O sea, empezaron a salir tanqueros venezolanos con crudo venezolano precisamente a través de terceros. O sea que hoy la principal industria del país ahorita dice que con el tema de ese tema de que salió a la luz pública, entonces hay un proceso de auditoría interna dentro de la principal industria del país, pero eso, ¿cómo lo auditas? Es algo que no existe. Simple y llanamente salieron por los distintos puertos del país, supertanqueros petroleros para ser vendidos con un proceso de descuento, porque se le estaba vendiendo con el 40% de descuento a China, pero no sabemos a dónde culminó no el descuento, sino el 60% restante. O sea, no entraron a las arcas de la nación. Ahí están los resultados. Entonces, ¿a qué nos conlleva esto? Bueno, como lo dije hace rato, el principal eje económico del país es la industria petrolera. O sea, el principal ingreso, porque aquí no estamos produciendo nada, en una economía de puerto. ¿Hasta dónde nos llevó eso? Bueno, a la situación que se encuentra hoy el país. Aquí se pudieron haber construido, profesor, con 3.000, o sea, con los 3.000 que se van a reducir en la primera punta, por decirlo así, se pudieron haber construido un promedio de 300 a 350.000 casas de interés social, con un promedio cada casa de $10.000. O sea, se podrá imaginar, ¿no? Es que eso nada más por ahí, sin hablar en materia de vialidad, en materia de salud, sin hablar de los centros de salud. Hay un promedio, por ahí estuve viendo una cifra que lo hicimos en una rueda de prensa la semana pasada. Con esos $3.000 millones se pudieron haber destinado para atender un promedio de 7 millones de niños venezolanos del programa escolar por un promedio de 4 a 5 años. O sea, vemos el desfalco que se le ha venido haciendo a la nación y esto no nos sorprende. ¿Qué nos puede sorprender? Ya sabemos que la principal industria, en el caso de la principal industria del país, hay un ente de corrupción en cada uno de los eslabones productivos de la empresa petrolera. Sí, fíjate, una cifra que responde al presupuesto público de algunos países de Centroamérica, ¿no? El presupuesto público de Costa Rica en el año 2021 ascendía al monto de $12.000 millones. Un país, Costa Rica, El Salvador,
el presupuesto público de El Salvador en el año 2021 fue de 7.500 millones de dólares. El de Guatemala, estamos hablando del presupuesto público, es la cantidad de ingresos y egresos que están destinados para atender la salud, la educación, la vivienda. Es decir, que con 12.000, 13.000 millones de dólares vivió el 2021 todo un país, Guatemala. Honduras, el presupuesto público de Honduras ascendió a 10.000 millones de dólares en el año 2021. Y el de Falco, o sea, el desvío, lo que no se sabe exactamente la cifra. Ya me acuerdo la cifra. El presupuesto del 2010 para el 2011 en exploración y producción fue de 6.000 millones de dólares para el 2011. O sea que con los 3.000 millones que salieron a reducir en una primera fase, no, se comieron la mitad del presupuesto de un año, ¿okay? Para el 2010, ojo, para el 2010. Con 21.000 millones de dólares, o sea que hubiésemos tenido presupuesto para exploración y producción con un promedio de 30 años. ¿Sí? Esa es la cifra que estaba ahorita por buscar. Bueno, fíjate ahora, Will, el gobierno ha dicho, y por la vocería de la ministra de Educación, que no tiene dinero para atender las demandas salariales de los maestros. Vemos el estado de los hospitales, de las carreteras. Bueno, ya sabemos de dónde viene esa ausencia de recursos para atender estas demandas de la sociedad. Ahora bien, Will, ¿qué opinión te merece el tema de las sanciones? ¿Será realmente las sanciones las que no les permite obtener recursos al gobierno para atender la demanda social, o es el mal manejo de los recursos? Pero mira, el manejo no adecuado de los recursos no es que viene del tema de las sanciones. Ya vemos las distintas obras inconclusas en todo el territorio nacional desde hace un par de años. Aquí nosotros dimos una denuncia de algunas, ¿no? Por hablar en el estado, Pulpaca, por nombrar algunas que están en el municipio de Independencia. En el 2018 se le entregaron casi 1 millón de euros a la planta de carbón, o la mina de carbón que está en el oeste del estado. Vayan a ver cómo se encuentra esa mina de carbón, no está produciendo nada, por supuesto. Vemos como también obras inconclusas en todo el territorio nacional, por nombrar alguna, el tren Tinacuanaco, el ferrocarril Tinacuanaco, por hablar alguna de ellas. El segundo puente por el Orinoco, o sea, cualquier cantidad de obras inconclusas en el país. Que falta de mantenimiento. Entonces, mira, nosotros vimos por las redes cómo el puente del Zulia, el puente de Maracaibo, está en una situación, pero bueno, está que se cae. Sí, totalmente. Ahorita que le vuelven a inyectar, en este caso, vuelven a golpear al bolsillo de los venezolanos con el tema del peaje y todo ese proceso. Pero en teoría eso era para el mantenimiento de las vías y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, todo este proceso de corrupción en el país no es nuevo. Entonces, ahí queda evidenciado hoy que no es el tema de las sanciones, el tema petrolero, ya la industria petrolera venía en debacle. O sea, la falta de mantenimiento de las refinerías, eso fue antes de las sanciones. Ya la producción iba mermando, eso fue antes de las sanciones. El tema de la falta de mantenimiento, de inyección de dinero para el mantenimiento preventivo y correctivo en todos los eslabones de la empresa petrolera en el país, viene antes de las sanciones, y hoy queda evidenciado que salió a flote, o sale a flote, unos entes de corrupción que iniciaron con 3.000 millones de dólares, ahora van por 21.000 millones de dólares. Sé qué me quiere decir esto, que aquí hay un proceso y se crearon unas leyes, ya le nombramos una, la ley antibloqueo. ¿Okay? Entre otras, la ley de hidrocarburos, que en ese caso sufrió una modificación en el 2010, y hoy vemos algunos resultados que no fueron acordes a la necesidad del país o a la necesidad para mejorar la industria petrolera venezolana. Adicional a eso, unas deudas con todas las transnacionales en el país, que hoy los venezolanos desconocemos en su totalidad, es un secreto de Estado. No hay transparencia. O sea, no hay transparencia allí. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que hoy
ya no es el tema del bloqueo, o sea, no es el tema del bloqueo, sino es un ente de corrupción interna en todos los eslabones productivos del país. Porque no solamente es PDVSA, son todas las instituciones del Estado, sí, lamentablemente, todas las empresas básicas, todas las empresas públicas que se nacionalizaron. Adicional a eso, profesor, ante el bloqueo, usted se acuerda que fue la guerra económica. Eso hay que recordarlo, o sea, no es viejo, pues. No es de los 80, antes del tema de las sanciones fue la guerra económica. ¿Usted se acuerda que había una guerra económica y estaba contra los venezolanos? Todo eso. Entonces, ¿a dónde nos llevó hoy? Bueno, a la situación que padecen todos los venezolanos. Nosotros decimos que en el país hay que hacer cambios estructurales en todo el sistema de gobierno. Ahora bien, ¿y cómo hacemos esos cambios estructurales? Por supuesto, hay que salir, en este caso, de Maduro, e ir a un proceso, en realidad, un proceso donde tengamos un proceso de transición que se le brinde a los venezolanos transparencia, cuentas claras y empiece una conducción y reinstitucionalizar todas las instituciones públicas del país. Sí, ahí está la clave, pensamos nosotros, que nada más con que se cumpla lo que está establecido en la Constitución, que sea el respeto al Estado de Derecho, que se respete la majestad de las instituciones públicas, de los poderes públicos, en esa medida prácticamente comienza a estabilizarse el país. Pero mientras no haya controles, donde sea una sola entidad la que dirija todo lo que tiene que ver con el país, entonces allí viene este tema de corrupción. Pues. Decía, ya lo hemos comentado, hace 300 años, ya Montesquieu decía, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y para ello hay dos mecanismos de los poderes públicos, la autonomía de los poderes públicos y el tema del respeto al Estado de Derecho. Esas son las dos claves para ejercer el control sobre quien ejerce el poder ejecutivo. Ahora bien, Will, el diagnóstico es dantesco. La situación económica y social que vivimos los venezolanos se vive al día a día, ¿verdad? ¿Qué estimas tú o qué estima Encuentro Ciudadano en la salida para superar esta crisis? Bueno, mira, como lo hemos diagnosticado, el país está en emergencia. El país, en todas las áreas, no solamente en la industria petrolera, en cada una de las áreas el país se encuentra en emergencia según los diagnósticos que hemos venido haciendo en cada una de las materias. Hay que estabilizarlo para después ir a un proceso de discusión y desarrollo. Pero ¿cómo estabilizamos el país? Para estabilizar el país hay que hacer cambios estructurales, ¿ok? Esa es una fase. Cambios estructurales en todo el sistema de gobierno, hay que salir de Maduro, por supuesto, e ir a un proceso de... ¿De Maduro o de... No, yo no digo de Maduro para hablar de todo el combo, ¿no? O sea, Maduro y combo para hablar de Maduro, todo ese modelo social que nos ha llevado, o ese modelo ideológico que nos ha llevado a la situación que hoy padecen los venezolanos. Hay que salir. De ahí hay que hacer unos cambios estructurales en todo el sistema de gobierno, que hay que evaluar todas las instituciones del Estado. Las instituciones hoy en el país, lamentable decirlo, no son autónomas, carecen de autonomía. Después, bueno, hay que hacer cambios estructurales, hay que salir de Maduro y combo, hay que hacer una evaluación de todas las instituciones del país, hay que evaluarlas, hay que presentarle un informe claro a la nación en cada una de las áreas, por lo menos en el caso de la principal industria del país, hay que hacer una investigación completa al proceso para ver cuánta es la deuda que tiene la principal industria del país con las internacionales, para después entonces ir a un mecanismo de ejecución y desarrollo con un plan de gobierno que ya está estipulado, ¿okay?, con cada uno de los venezolanos. Cada uno de los venezolanos representan ese plan de gobierno. En materia petrolera, por hablar alguno que está ahorita con el tapete el tema, hay que hacer una modificación a la ley de hidrocarburos, para empezar por allí. Hay que hacer una evaluación a todas las refinerías del país para el tema del combustible. Adicional a eso, hay que hacer una evaluación de los que no queden en la faja petrolífera del Orinoco, que estamos en la zona. No, mi pregunta apunta a develar, a entender que todos esos planes, todos los partidos y todas las organizaciones serias del país tienen un plan, han desarrollado una propuesta, una visión del país hacia el futuro, y eso es lo lógico, ¿no? Lo que debe hacer cualquier partido político es tener un plan de vuelo como para promover el cambio político.
Pero el tema está, mi pregunta apunta, es a cómo hacer posible que esos planes se materialicen si no se ha llegado al poder. ¿Cómo se llega al poder? ¿Cuál es el planteamiento del Encuentro Ciudadano? Por supuesto, vuelvo y te lo voy a volver a repetir. Hay que hacer cambios estructurales en todo el sistema de gobierno y eso parte por la salida de Maduro y todo su concepto ideológico, porque es lo que nos ha llevado hoy, o sea, a esta situación. ¿Cómo lo vamos a salir en unidad? ¿Cómo vamos a salir con cada ciudadano venezolano que presente al país la cara de cambio que requiere la sociedad venezolana? Hay que salir de él, pero ¿cómo salimos a través de un proceso de unidad? Hay un tema, profesor, que ayer precisamente en un programa de radio en otro municipio estábamos hablando, nosotros lo conocemos, usted lo debe conocer, se lo llamamos diagrama de Curve, ¿ok? O lo representamos en el diagrama de Curve. Tenemos dos ejes, gobierno estabilizado, gobierno desestabilizado. Vamos a ponerlo en 2 puntos, ¿ok? Gobierno estabilizado, gobierno desestabilizado. En el medio tenemos un conflicto latente. Cuando el conflicto está latente, el Estado está desestabilizado, ¿ok? Cuando él pasa a conflicto activo, el Estado se desestabiliza, ¿ok? Cuando el Estado se desestabiliza, entonces siempre llaman a un proceso X para calmar la situación, porque el gobierno está desestabilizado. Voy a poner ejemplos que sucedió, lo pongo el año pasado. El año pasado tenemos, usted que es educador, el tema de los educadores, ¿okay? Que para el mes de junio, julio, estaba un conflicto latente, que era el tema de salario y todo esto y tal. El tema de ONAPRE, que no es nuevo, la Oficina Nacional de Presupuesto de la Nación, estaba el conflicto latente. Cuando pasó a conflicto activo, que empezaron los educadores a salir en todo el territorio nacional, entonces el gobierno se empezó a desestabilizar. ¿Pero por qué se empezó a desestabilizar? Bueno, porque empezó en todo el territorio nacional una serie de protestas, no solamente los educadores, sino los factores políticos, los gremios, en toda la sociedad civil se empezó a abocar a esa protesta a favor de los educadores. Adicional a eso, entonces el que no salía con su cacerola o que no salía con sus zapatos rotos, simple y llanamente escribió un Twitter y empezaba a mandar información en función de lo que estaba pasando en cada uno de sus municipios. El gobierno entonces jugó en este caso con la fecha de junio-julio, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó con el conflicto? El conflicto baja, ¿ok? Volvió a mermar, pasó nuevamente latente. Hoy el gobierno tiene un conflicto latente. Y mañana lo vamos a materializar en conflicto activo para desestabilizar. No desestabilizar en el mejor sentido de la palabra, que es el tema unitario. Sí. Nosotros tenemos, o sea, el gobierno lo desestabiliza el tema unidad. Hoy tenemos la plataforma unitaria que llamó en su momento, que llamó y dijo, bueno, hay que ir a un proceso primario, con personas connotadas que no tienen que ver con ningún factor político. Ahí están los resultados. Se nombró la Comisión Nacional de Primaria y factores incluso que no están en la plataforma unitaria, que no están entre esos 10 factores que conformamos la plataforma unitaria, están llamados a participar en ese proceso primario, algunos factores externos, yo lo diría externos a la plataforma unitaria, ¿no? Están para que realmente tienen un compromiso con el país. Se van a medir en un proceso primario con un solo compromiso, que el que salga victorioso del proceso primario con una serie de propuestas al país, que es un proceso ciudadano, porque es un proceso que lo va a montar, son los ciudadanos en el país, va a arrojar un resultado y de ahí vamos a ir con un candidato único para un proceso presidencial. Ese es el compromiso. Ahora, ¿qué desestabiliza el Estado? ¿Qué desestabiliza a Maduro y Combo? El tema unidad. Y hoy estamos trabajando en ese tema unitario. Todos los factores políticos lo desestabiliza y entonces que él está en un conflicto hoy latente que va a pasar a conflicto activo en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué va a pasar a conflicto activo? Porque ya vemos distintos factores, como lo dije hace rato, lo dije hace unos minutos, factores que están comprometidos con recuperar la democracia, ir a un proceso primario. Y de ahí posteriormente vamos a ir a un proceso unitario. Will, por allí corrió ayer una declaración del burgomaestre de Simón Rodríguez, hablando en contra de las elecciones primarias. ¿Qué opinión te merece ese tema? Bueno, mira, primero el burgomaestre es un poquito polémico con algunos temas, ¿no? Pero él ha venido dando algunos mensajes precisamente de que
de que el proceso primario no nos va a llevar a un proceso unitario y por supuesto no le va a presentar una cara visible al país. En los meses que han venido corriendo hasta hoy, el proceso primario se ha venido consolidando. Incluso en ese recorrido, yo que ando recorriendo todo el estado con cada uno de los representantes de nuestro factor político de Encuentro Ciudadano en cada uno de los municipios, hay una realidad que quiere la sociedad venezolana. Uno, unidad, clama unidad. Dos, aplaude el tema del proceso primario. Hay personas connotadas que dirigen en este caso las primarias a nivel nacional, que va a venir acompañado con un proceso ciudadano, ¿no? Con todos los ciudadanos del país, porque no es nuevo, en el 2011, 2012 eso pasó. Ahora, lo que se va a repetir el escenario, ojo, de organización con sus mejoras a la cara, en este caso, cara de una década después, ¿no? Entonces, eso va a ir a un proceso primario y vamos a ir a un proceso de unidad. Ahora, como te dije hace rato, ¿qué le preocupa a algunos factores que no están participando en el tema primario o precisamente que están en el Estado, en este caso como Auricombo, que lo desestabiliza, que es el tema unitario? O sea, hay una realidad en el país, que es unidad. La gente quiere salir del proceso, quiere salir de este desastre. ¿Y cómo lo vamos a salir? La gente hoy, los ciudadanos del país entienden que hay que salir de este modelo ideológico que hoy nos conlleva al escenario. ¿Cuál es la vía? Vamos a ir a un proceso de unidad precisamente donde el voto sea respetado, precisamente que eso lo vamos a tocar en su momento, donde nosotros tengamos posibilidad de elegir y por supuesto que se respete la Constitución. En los próximos días seguramente o en los próximos meses seguramente van a haber algunas persecuciones contra algunos dirigentes, ya por ahí están cerrando emisoras, por ahí vendrán algunos personajes a seguir alimentando precisamente algo en contra de ese proceso primario, pero los resultados nos lo van a indicar. Hoy los números nos indican que el proceso primario va a seguir avanzando. Hoy los números nos indican que la gente quiere ir a ese proceso primario y los números indican que la gente va a respetar ese proceso primario. Y por supuesto de ahí vamos a salir fortalecidos en unidad para el proceso electoral que nos avecina. Hay un tema que está en el tapete, que es la participación del CNE en la organización electoral de las elecciones primarias. ¿Cuál es la posición de Encuentro Ciudadano con el tema de la participación del CNE? Bueno, mira, esa respuesta te la puede dar la Comisión Nacional de Primarias, que a su vez va a nombrar, por supuesto, personas connotadas en el Estado, después va a venir al municipio. Es una evaluación que simple se está dando. Vuelvo y repito, es un proceso que va a ser dirigido y va a ser organizado por los ciudadanos del país a través de la Comisión Nacional de Primarias. Los detalles te lo van a venir dando en lo sucesivo, ¿no? Nosotros hemos dicho y hemos sido claros que esto no es un proceso que va a manejar el Consejo Nacional Electoral de nuestra óptica. Y la Comisión Nacional de Primarias ha sido clara de eso. ¿Ok? Que es un proceso que va a manejar los ciudadanos, en este caso la Comisión Nacional de Primaria, con cada ciudadano del país que va a estar involucrado en ello. Para eso en las próximas semanas, seguramente en las próximas horas, se va a estar anunciando, en el caso del Estado Anzoátegui, nuestros representantes ante la Comisión Regional de Primaria. Y una vez que se nombre la Comisión Regional de Primaria, entonces van a ir al proceso municipal de primaria, quienes son los que lo van a dirigir. Entonces en su momento son ellos los que van a dar el pronunciamiento en función al tema. Ya se está trabajando con el tema, por lo que pude leer o lo que pude, entre otros. Entonces la apertura del RED, la solicitud de la apertura del RED es fundamental. Todo eso es una evaluación que se está haciendo de la Comisión Nacional de Primaria, pero esa respuesta te la tiene que dar la Comisión Nacional de Primaria de primera mano y con la seriedad que les caracteriza a esa comisión. Es importante que entender o asumir que hay factores políticos en Venezuela que no están, como es un proceso netamente opositor, nada tiene que ver el gobierno o debería en ese proceso, pues, o el CNE, no es el gobierno, el CNE en ese proceso. Primero porque pone en riesgo la seguridad, el secreto del voto de los electores. Al participar el CNE, bueno, imagínense lo que significa que vuelva a salir otra lista. Yo me estaba graduando en la universidad para ese entonces, pero en el último proceso primario que se hizo
tema de un candidato X que hoy está participando. 2012. En el 2012 hubo un proceso donde lo organizaron los ciudadanos, precisamente la población venezolana, hubo un acompañamiento técnico, precisamente, pero también usted se acuerda que los libros de registro no se fueron entregados, no fueron, precisamente para resguardar el proceso, ¿no? La seriedad del proceso. O sea, eso ya nosotros, entonces vemos qué pasó, bueno, se quemó precisamente para resguardar el tema del elector, o sea, que no quedó en manos de ningún ente del Estado, pero tampoco quedó en manos de los sectores que participaron en el proceso, simplemente con la seriedad que se caracterizó ese proceso primario, dieron un resultado y posteriormente fueron a un proceso electoral en unidad. Sí. Por supuesto que es un tema que, bueno, que como tú bien lo has expresado, se está dialogando, se está discutiendo hasta qué punto es conveniente que el CNE preste el apoyo logístico para la organización y desarrollo de este proceso electoral. Por supuesto que algunos factores, entre esos 20, ha expresado, bueno, debería limitarse al tema de los centros electorales. Sí, pero acuérdense que también que cada uno de los factores que ya dieron, precisamente, bueno, nosotros vamos a participar con esa Comisión Nacional de Primaria, un proceso primario, tienen un representante, su representante electoral ahí, que sí, son los portavoces de cada uno de los factores. Incluso ayer estuve viendo por allí que la Comisión Nacional de Primaria sacó el documento para aquellos candidatos que no tienen partido político, que no lo acompaña ningún factor político, sino solamente van a ser independientes, que recojan su firma, como lo indica el reglamento, para participar en ese proceso primario. O sea, son avances que se han venido dando de cara al proceso primario. Eso va a venir y ellos vendrán dando algunos resultados, precisamente, de las distintas conclusiones que están con los representantes electorales de las distintas organizaciones políticas, y en este caso ahora los independientes que van a participar en ese proceso, y por supuesto las conversaciones que han venido teniendo con distintos entes. Will, ¿cómo están las relaciones con los otros factores de oposición en el Estado? Porque tú eres el coordinador regional, el presidente regional de Encuentro Ciudadano a nivel del Estado. ¿Cómo están tus relaciones con Michal Angeli, con Jesús Rodríguez, con Omar González Moreno, con Miguel Arismendi? ¿Cómo están las relaciones? No, mira, para empezar el tema de la plataforma unitaria, nosotros nos reunimos todos los martes. Nuestros representantes se reúnen todos los martes en la plataforma unitaria para diseñar, en este caso, desde la plataforma estrategias para avanzar en cada uno de los municipios, dando algunos resultados positivos, evaluaciones del Estado, evaluaciones del tema primario, evaluaciones de la unidad, evaluaciones de las distintas comisiones. O sea, se ha desplegado en todo el Estado de Anzoátegui comisiones de trabajo, comisiones electorales, comisiones estratégicas, comisiones de comunicación dentro de la plataforma unitaria, ¿no? En la plataforma somos 10 factores, pero siempre mantenemos comunicación constante con cada uno de los factores que no están en la plataforma unitaria, pero que están comprometidos realmente con recuperar la democracia en el país y que van a participar en el proceso primario. El caso, tú lo nombraste, el caso de Omar, las mejores relaciones con Omar González, de igual con los factores que están dentro de la plataforma. Hoy tenemos los distintos factores, muchos de ellos están en resistencia porque sus partidos fueron judicializados, pero ahí está la cara real del país, son los que estamos en la plataforma unitaria, convencidos que en unidad vamos a salir de este proceso, convencidos de que hay que recuperar las instituciones de este país, y ahí hemos dado avances importantísimos en cada una de las áreas. Nos hemos desplegado, a mí me ha tocado ir para municipios como Santana, Freite, Anaco, Independencia, Monagas, Miranda, como también a varios compañeros le ha tocado ir a Aragua, Barcelona, incluso Tamagrego, precisamente dentro de la Comisión Regional de Primaria, pero dentro de la plataforma unitaria hemos salido y cada uno nos hemos desplegado en cada uno de los municipios del Estado, llevando ese mensaje de unidad y cambio que requiere la sociedad venezolana. ¿Qué no quiere decir eso? Cuando tú haces casa por casa y visitas esa comunidad, ¿qué te dice la gente? Mira, es que la gente es clara, es un mensaje que te manda la gente. Uno, unidad, reclama unidad, y estamos trabajando en ello. Dos, les parece interesante y les parece positivo el tema primario. Mira, sí, hay que ir al proceso primario, escoger un candidato único. Y eso nos lleva a un tema unitario. Dos, quieren un cambio del país. Tres, ven las necesidades en su hogar.
¿ok? En su hogar, la madre guanipense o la madre anzoatiguense ve las necesidades que están pasando en cada una de las familias venezolanas, el tema de desempleo, el tema de salud, o sea, todos estos eslabones. Por eso es que nosotros decimos desde Encuentro Ciudadano que cada ciudadano conforma nuestro plan de gobierno. O sea, nosotros hemos recogido toda esa información de cada uno de los ciudadanos en distintas áreas profesionales, además de casa, estudiantes. Hemos recogido, lo hemos plasmado y ya estamos en una comisión precisamente que vamos a anunciar al país en su momento, donde cada ciudadano del país va a estar plasmado sus ideas en un plan de gobierno. Pero eso no quiere decir que nosotros no estamos trabajando con los demás factores políticos. Quiere decir que nosotros el tema unitario, el tema de la plataforma unitaria para nosotros hemos dado importantísimo. Nosotros somos fundadores de la plataforma unitaria. ¿Cuándo viene Delsa Anzoátegui? Pronto estamos haciéndole Delsa anda recorriendo el país. Estuvo en el occidente, estuvo en los Andes, estuvo en los estados llaneros, pronto va a venir al oriente del país, va a caminar las calles del estado Anzoátegui, llevando ese mensaje de unidad y cambio que requiere la sociedad venezolana, llevando ese mensaje de que unidos somos mejores, llevando ese mensaje real a cada uno de los ciudadanos de Anzoátegui, donde Anzoátegui es un estado privilegiado. Ayer estábamos hablando de eso precisamente, nada más en el sur del estado, tenemos los dos puertos en este caso de agua dulce más importantes del estado, uno está en Monagas, otro está en Independencia. Hoy estamos en la faja petrolífera del Orinoco, que representa el 53% de sus reservas. Si te vas más hacia el centro del estado, entonces tienes la segunda reserva de gas del oriente del país más importante, que es Anaco. Si te vas hacia Santana, ves la única refinería, por cierto, Tierra de Sotillo, ves la única refinería de parafina de Latinoamérica, se encuentra en Santana. Y si te vas hacia el norte, entonces ves unos puertos importantes como es la refinería de Puerto La Cruz, o ves el criogénico de José, que es la parte industrial petrolera, pero también ves un eje importante en materia de turismo, que es importantísimo en las costas y hacia el oeste, pero también hacia el oeste, frontera con el estado Guárico. Entonces ves un eje importante del sector agrícola, importantísimo para la nación. Pero si me regreso al sur del estado, nada más el municipio Miranda y Monagas, para hablar de dos municipios, dejaron de aportarle en el 2018, la última cifra que manejamos, un promedio de $1 millón en materia agroalimentaria al país, en este caso en materia agrícola. O sea que es un eje importante el estado Anzoátegui, con unas potencialidades extraordinarias, pero pegado a ello sus ciudadanos, o sea, la mujer anzoatiguense, el hombre anzoatiguense, el profesional anzoatiguense, la ama de casa anzoatiguense, que hoy quiere cambio y requiere cambio, y nosotros estamos trabajando para ello. Nosotros asumimos que el estado Anzoátegui es prácticamente el estado hoy por hoy más rico de Venezuela, porque las exportaciones de petróleo salen desde nuestro estado. Y básicamente petróleo, gas y otros recursos residen aquí en nuestro estado. Bueno, Will, hemos llegado, tú sabes que el tiempo en televisión es corto. Y bueno, queremos agradecerte tu presencia acá en tu casa, Antorcha TV, y en este tu programa, Negrito con Leche Marrón. Y bueno, y queremos agradecer también la sintonía dispensada por nuestros televidentes. Y bueno, la invitación es para mañana a una nueva jornada de Negrito con Leche Marrón, para debatir en sana armonía, en sana paz y en equilibrio los grandes temas que se desarrollan a nivel internacional, nacional y local. Por cierto, tenemos un tema de la rendición de cuentas que se desarrolla